gente, bienvenidos al quinto episodio de Nielsen, un canal de opinión, un canal subjetivo donde vamos a hablar de temas que consideramos interesantes, aleatorios, ninguno tiene relación entre sí. Me acompaña el señor Héctor Galíndez. Hola, ¿qué tal, Ángel? Sí, en este caso vamos a estar hablando de un tema muy poco conocido. Más que todo se conoce en el ámbito informático porque nace ahí, pero si podemos hacer una similitud con las personas de ámbito más social, vendrían a ser lo que conocemos normalmente como mitos y leyendas, solo que estos mitos y leyendas son surgidos en la red. A estos mitos y leyendas surgidos en la red le llamamos creepypasta, y de esto es lo que vamos a estar hablando durante todo este episodio. Bueno, muchas personas ya lo saben, otros que nos gusta un poquito más el terror, estamos más empapados del tema, que los creepypastas vendrían siendo historias cortas de terror que han sido compartidas en internet, ya sea en foros, en blogs, inclusive lo han llevado a los cineastas en videos en YouTube, Claro. y siempre se ha creado con la intención de asustar o inquietar al lector. Es literatura hecha por aficionados y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las más relevantes, de las favoritas de nosotros y que algunas tienen influencia con la realidad, como el caso de Jeff the Killer, basado en el caso de Jeffrey Dahmer, ese caso hace poco en Netflix. Claro, Entonces, lo que pasa es que como tú mismo dijiste, nace en internet. De hecho, de ahí viene el nombre de creepypasta. Son textos que se copian y pegan en estos foros a donde las personas publican o preguntan cualquier cosa o hablan de temas en específico. Bueno, hay muchos foros que se utilizan para hablar de leyendas, así como puede ser leyendas del folclore de cualquier cultura, que son las típicas leyendas que se cuentan cuando te cortan la luz y se reúne la familia a hablar en la sombra de una vela. sí, Son estas mismas, estas mismas leyendas, solo que como que en el ámbito informático. Entonces empiezan a surgir historias que tienen que ver tanto con juegos como con personas, con algunas películas de culto. Entonces es un poco eso, pues que el término creepypasta engloba todo lo que es mitos y leyendas relacionados con el ámbito informático, más que todo. el, en el caso de allá de Venezuela, el Silbón, la Sayona, todo pertenece Exacto, a este género de creepypasta, por así decirlo. claro, pero Es al no surgir de un ámbito tecnológico, se quedan simplemente como leyendas del folclore de la cultura venezolana en este caso. exactamente. Mira, sabes que quería comenzar hablando del primer creepypasta. No los hice como por orden de importancia, creo que todos me parecen súper interesantes, pero quería iniciar con el famoso experimento ruso del sueño, que Claro, es una pero leyenda urbana. mucha gente hasta no hace mucho se creía que eso en realidad había pasado. O sea, experimentos con el sueño sí se han realizado durante toda la historia de la humanidad, pero este que vamos a nombrar en este preciso momento no es verídico, pues surgió en uno de estos foros de los que venimos hablando. Exactamente. Y bueno, para la persona que no lo conozca, es una leyenda urbana, como le dije hace un momento, que cuenta la historia de cinco personas, cinco prisioneros que son sometidos a un experimento científico, por así decirlo. En ese entonces, la Unión Soviética. Creo que el experimento consistía en que le suministraban algún tipo de gas como para erradicar la necesidad de dormir. ¿Sabes? Que, no sé, se dice que, bueno, para ahorrarnos todo ese tiempo que estamos durmiendo y pudiéramos usarlo, implementar ese tiempo Claro, para otras cosas, de forma más entonces productiva. como que, claro, entonces como que, bueno, vamos a experimentar. Entonces los metieron en una habitación con comida, con provisiones, nada de una manera despectiva ni en mal estado. Y al final terminaron matándose entre ellos de la manera más sangrienta y asquerosa posible. Claro, lo que pasa es que
como te digo, al estas leyendas surgir de internet, se prestan mucho para que tomen un poquito de lo que es real, un poquito de lo que no, y muchos sabemos que durante esta época de la Unión Soviética y de la Guerra Fría, sí se realizaron muchos experimentos que tenían que ver, o que se podrían decir que se asemejan un poco a este mito, pero en este caso, no, pues, porque lo que te empiezan a relatar es que ese gas que le estaban suministrando, esta especie de droga que estaba hecha para eliminar el sueño de la persona, lo que terminaban haciendo al final era teniendo comportamientos extraños y atacándose entre sí, desgarrándose la piel. Entonces es algo un poco turbio, pues. Sí, pues, y es que uno reflexiona y obviamente la falta de sueño nos cambia el ánimo. O sea, cualquier persona que trabaja un par de horas de más o doble de turno, se nota que nos afecta la capacidad de discernir las cosas, de procesarlas. Es una necesidad biológica y no me extraña Claro. que como sea el desenlace de ese creepypasta, que es que se matan de esa manera tan sangrienta y asquerosa, sea la consecuencia de la privación del sueño, pues. No, y que es algo extraño, Ángel, porque si, o sea, bien que lo hacemos todos los días, algo tan sencillo como dormir, sí es cierto que no es algo como comer, de que tú estás ingiriendo nutrientes y tú sabes todo el proceso, no, el dormir es como desconectarte, entonces guarda ya como un misticismo al que todavía la ciencia no ha podido descubrir por completo. Entonces ahí es donde entra como que todas estas personas que empiezan a inventar teorías de qué pasaría si sí, si no. Entonces es algo Sí, loco, pues. pues. No, y que son cool, son genial, pero muchas veces se confunde entre la realidad y la ficción. Claro, es que eso pasó con esta que te digo. O sea, hasta no hace mucho, hasta que literalmente no salió el creador del foro a decir que era mentira, mucha gente creía y todavía saliendo esta persona a decir que era mentira, mucha gente todavía cree que es verdad este mito. Es Sí, algo que pasa hay mucho, pues. reportes, hay reportes de que, bueno, yo digo reportes, pero a todas estas estamos hablando desde lo que se encuentra en internet, de que muchas personas dan por válida este experimento. Claro. Inclusive en el 2015 se publicó una novela inspirada en la historia original. Pueden ir a verla en YouTube como una especie de tráiler con el mismo nombre, el experimento ruso del sueño. Entonces, imagínate hasta dónde ha trascendido Claro. esta teoría. Es que eso es lo bueno, pues, de todas estas teorías y de todas estas leyendas de internet que surgen en internet. Lo bueno es eso, pues, que la mayoría se pueden adaptar en guiones y pueden hacer películas, pueden hacer libros. De hecho, casi siempre terminan sacando un libro, una serie. Entonces, es más material del que podemos disfrutar, pues, por así decirlo. Claro. Mira, para empezar con el segundo creepypasta, voy a estar hablando de los que nos parecen un poco más interesantes, de una manera breve, para ir hablando de varios que están bien curiosos. Ahora, el segundo que te quería comentar es el de Bloody Mary, que se le llama el fantasma del espejo, pues. Claro. Es una leyenda sobre un ritual adivinatorio de un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado un número determinado de veces, pero Sí, también depende del sitio donde estemos. Sabes que en México se dice de una manera, claro, en claro. Sudamérica de otra, en España creo que se llama Verónica o María Sangrienta. Exacto, María Eh, Sangrienta. y bueno, no sé, se desconoce el origen de este espíritu. Existe la creencia común en muchos lugares de que los muertos se manifiestan a veces en los espejos, y creo que eso es lo Claro, que le da como que un o sea, para el que no lo sepa, en la mayoría de las versiones que tiene este mito, el nombre se tiene que decir 3 veces a las 3 de la mañana, si mal no recuerdo, frente a un espejo en el baño, pues. Y lo que dicen es que cuando tú mencionas este nombre y haces esta especie de ritual, se te aparece el fantasma en la espalda reflejándose en el espejo.
Entonces es curioso porque lo que estábamos mencionando en el creepypasta anterior, esto lo toman mucho en lo que es la cultura popular y esto tú lo puedes ver reflejado en videojuegos, lo puedes ver reflejado en películas. Por ejemplo, yo que estoy más en el ámbito de los videojuegos, hay muchos videojuegos que parodian, por así decir, este mito de que si tú dices 3 veces el nombre de un fantasma, por ejemplo, si estás jugando Phasmophobia, si tú dices 3 veces el nombre del fantasma, el fantasma se altera y te ataca más seguido. Entonces es algo que como que ya ha calado en la cultura general, por así decirlo, en la cultura pop. No, y es que también hay muchas personas también, he conocido personas que son muy así con los espejos, son muy como que de lejitos, Claro, es que los porque espejos siempre están como aseguran haber tenido ojitos. experiencia. Sí, sí, y eso es a lo que voy. Se unen estos creepypastas y se unen con algún tipo de temor o fobia o lo que sea hacia un espejo. Y es como que la teoría como que agarra un plus de validez porque Claro. hay gente que le genera cierto tipo de terror, por así decir. Claro, es que este miedo de los espejos surge mucho porque, o sea, cuando tú eres pequeño te impacta demasiado de que tú ves a alguien que se mueve exactamente como te mueves tú, a la misma velocidad. Y oye, si tú eres un bebé que tú no entiendes cómo funcionan muchas cosas, que tú veas esto te impacta, pues, y te va quedando como que en el subconsciente. Entonces yo me imagino que ahí es donde todas estas teorías como que van tomando fuerza, por así decirlo. Claro, no, de hecho hay un video en YouTube de una niñita, creo que está en una peluquería, no sé, algún sitio así de estilismo, y la niña se está viendo el espejo, ese video es muy antiguo, y cuando la niña otra vez voltea a ver a la cámara, la que estaba en el espejo se queda así fijamente todavía Ah, como sí, si sí. estuviera viéndola, Claro, pero es lo y que te bueno, digo, pues, que es como que guarda ese misticismo. Siempre hemos tenido como que ese misterio con los espejos, porque muchos dicen que son otra dimensión, que no sé qué, o que alguien te puede estar observando desde el otro lado, porque puede ser que sea un espejo de estos sin fondo, ¿sabes? Lo que usan para espiar en sí, en las supersticiones. policías y esto, pues. Entonces, exacto, son temas que como que andan mucho en la voz populi y terminan en estas teorías, en estas leyendas. Alguien las termina escribiendo en un foro en algún sitio y se empiezan a regar y a compartir. Y yo creo que así es que surgen todos estos creepypastas, pues al final. Claro. Mira, ¿sabes? Voy con el tercer tema, con el tercer creepypasta, que es Dale. el de Polybius. Polybius que es a ti te debe gustar porque es un supuesto videojuego de arcade, imagínate, de esos viejísimos, Mm, que de existir, se dice que de existir habría sido lanzado en 1981, es lo que dicen. Porque otra versión asegura que cuando se lanzó en ese mismo año causó efectos devastadores a los que lo jugaban, pues locura, estrés, pesadilla, tendencias al suicidio. Entonces hay teorías que afirman que poco tiempo después de su lanzamiento el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. claro, y entonces ahí es donde surgen todos estos cuentos de personas que o se suicidan cuando lo juegan o tienen problemas me dicen, esquizofrénicos o cualquier cosa. Sobre todo por esto último de que como el juego se termina retirando del mercado y eso es muy raro que pase, da como que más para hablar a las personas. Y esto es algo Sí, que ocurre muy seguido, porque sin ir muy lejos y estando un poco acá en este ámbito de los videojuegos y el tema de los creepypastas, este, un juego que es muy popular para muchos y que obviamente para todo el que tenga una Game Boy lo habrá jugado, que es el Pokémon rojo o el Pokémon amarillo o el Pokémon verde. Cuando tú llegabas a un pueblo, que era el pueblo Lavanda, en tu aventura ujú. sonaba una canción también, que era la canción del pueblo Lavanda. Y es curioso de que se empezaron a ver reportes de que cuando la gente escuchaba esta canción, hacían actitudes
que tendían hacia el suicidio. Entonces dicen que esto pasó mucho en Japón. Ya vamos a hablar mucho de Japón porque es uno de los países en los que hay más creepypasta. ¿Y qué pasa? Que Nintendo, cuando saca la versión para Europa y para América, cambia la canción de este pueblo. Entonces te podrás imaginar a toda la gente, eso le dio como que vuelo, pues. Como que le dijeron Claro, que pues. sí era verdad lo que pasaba. Era como que le estaban dando la razón a las personas. Entonces algo loco, pues. Sí, ¿no? Y de paso allá en Japón que son expertos en crear este tipo de teorías y de supuestas versiones. Claro. Bueno, y para cerrar con lo de Polibio, en el 2017 se lanzó un video verdadero, esta vez sí real, de Play 4, con ese mismo nombre. Entonces creo que es una manera también como que, bueno, mira, ya no pasa nada, esto es un videojuego, ya era marketing, porque realmente no hubo demandas ni juicios en Claro. contra de la empresa, de la supuesta empresa, a todas estas. No, y que si a ti te regalan ya de por sí un nombre para un videojuego que ya tiene como que toda esta profundidad y que mucha gente lo conoce, obviamente que ya parte del marketing lo tienes listo y cuando lo saques a la venta mucha gente lo va a querer comprar solo por el morbo. Entonces Claro, también es como una jugada de las empresas que hacen videojuegos, hacer estos juegos que van con que lo que todas le importa es estas... facturar a esas empresas. Exacto, exacto. Es así, bro. Todas estas Ese- empresas que lo que hacen es aprovecharse de como del público y de los gustos del público en ese estrategia de momento. marketing. Es así, es así. Mira, vamos con el siguiente creepypasta, que es la historia de Hitori Kakurembo. Otra vez de nuevo los japoneses presentes. Claro. Eh, Hitori Kakurembo se traduce al español como el ladrón de sangre. De Japón, como les mencionamos ahorita, llegan todo tipo de cosas, pero si hay algo que saben es cómo crear terror. Y es que este es un famoso juego, no sé si es que se le puede llamar ritual, no sé mucho de estas cosas, eh, que se inventaron como para aterrorizar a las personas que decidieran jugarlo. Y hay reportes y hay videos de personas que lo han jugado. El juego consiste, mejor dicho, en jugar al escondite, pero con un espíritu. Entonces, bueno, ya por aquí, ya te debes imaginar Claro. cómo empieza esta locura. Pero eso es trampa, ¿no? O sea, ¿cómo te escondes tú de un espíritu? Se supone que los espíritus son intangibles, ¿no? No hay forma. Siempre va a Bueno, lo ganar que él, pues, pasa, o sea. bueno, lo que pasa es que utilizas un muñeco de peluche. Ya. Lo rellenas con arroz, porque supuestamente en Oriente el arroz tiene como un significado espiritual. Entonces llenas una bañera con agua, le echas una pizca de sal y a las 3 de la mañana apagas todas las luces y haces como una especie de ritual con el peluche ese, le clavas el cuchillo y después se supone que tú te tienes que esconder y que el espíritu posee al muñeco o a lo que, no sé, lo que hayas utilizado. Ah, ya. Entonces creo que ahí es donde hay un video muy famoso que está en internet de una chica que está jugando y ya termina así diciendo como que mira, esto no es fe y esto de Ah, verdad ok, me pasó ya y empezaron entiendo. a pasar cosas raras. Tratan de como que de canalizar el espíritu en algo tangible, en este caso el muñeco, ¿no? Es algo así lo que está tratando de Exactamente, no, explicar. exactamente, así mismo es, Con un así mismo es. ritual ahí todo loco que parece que están haciendo arroz con pollo, con ese poco de vaina que me dijiste de sal y agua y no sé qué, y canalizan Que al fantasma. orégano. No, bueno, pero sí, y resulta ser que, bueno, que es muy famoso entre ellos, hasta el punto de que hay gente que lo ha realizado. El del podcast Jordi Wild también creo que en uno de sus videos también hizo este ritual, así que No, imagínate, ya es súper famosísimo. claro. Lo que pasa es que Eh, todos estos rituales, Ángel,
que nacen en Japón. Si te das cuenta que Japón es un sitio un tanto misterioso por todo esto de la cultura milenaria que ellos tienen y que estuvieron cerrados un tiempo. Entonces, ellos tienen como que su propia, obviamente tienen su propia religión, tienen su propia cultura. Y esto choca mucho con las culturas de otros países, como podría ser la de nosotros. Y yo creo que por eso es que nos parece tan curioso esto de que canalizan un fantasma en un muñeco para jugar al escondite con él. No me jodas, pues, cuando a nosotros nos dicen que el silbón te va a perseguir y tú no vas a querer meter el silbón en un muñeco para jugar al escondite con él, weón. O sea, Sí, pues. es Sí, una pues vaina es como absurda, pues. que... No, pero ahí sí hay cosas que son buscadas como eso que estás comentando, pues, que, o sea, como que es en serio que te vas a poner a buscar. O sea, yo soy muy escéptico, aunque no lo creas, aunque hable de estos temas, hay una parte donde tú te mantienes, donde dice, mira, ya esto ya se sabe que esto es mentira, esto es entretenimiento, y no sé, pues a veces que hay gente que confunde eso y es cuando empiezan, no sé, este tipo de no sé, de teorías, de desmentir cosas que ya se saben que están desmentidas. No sé si me Claro, entiendes. claro, pero eso sirve también muchas veces con este mismo tema del marketing que venimos hablando. O sea, si un canal está surgiendo, un canal en YouTube está surgiendo, este, una forma de ganar viewer y ganar público es haciendo estas cosas que por más que bien, igual siempre llaman la atención. Tú ves a alguien jugando la cuija en un video en YouTube y por más que sea, mucha gente va a entrar nada más por el morbo de ver qué pasa. Entonces es Exactamente. como que muchos canales se apoyan en eso para ir subiendo. Bueno, y ahorita que acabas de nombrar eso, de que muchos canales se apoyan en eso y de que eso también es una puerta al mundo a que conozcan ese lado de ellos, no es un creepypasta porque esto sí ya es netamente real, pero lo incluyo también porque es súper misterioso de qué es lo que en realidad sucede ahí o que si solamente son supersticiones. Y es el bosque de los suicidios Aokigahara allá en Japón, Listo. donde anualmente se suicidan de 50 a 100 personas, imagínate. Me cagué, weón, cuando dijiste que hablando de esto de los viewers, yo pensé que ibas a decir que en el próximo capítulo íbamos a estar jugando la cuija en directo, weón. Bueno, pero No, mala no. idea no es, pues. Bueno, ya que estamos hablando de que es una forma de subir viewers, ahí tenemos una Bueno, buena por forma. internet, ¿tú crees que se pueda? Un juego de la cuija Mira, virtual. no, pero sí, pero creo que hay una película, no sé qué si se llama Host, no sé, no estoy muy seguro, que es algo así como que hacen un ritual y lo interrumpen y bueno, termina matando así a todo el mundo y así, pero claro, netamente ficción. Claro, pero es que Bueno, pero, todo esto ajá, termina en lo que veníamos hablando, pues, de que hay como mucho misticismo en internet, nace en internet y prácticamente siempre se queda en internet, no, es muy ficticio, pues, casi de todo esto lo que estamos hablando, en realidad casi nada de esto pasa, no tenemos datos, claro, excepto pues. esto que vienes a mencionar ahorita de este bosque misterioso en Japón. Sí, pues, y que nada más en el 2002 se encontraron 78 cadáveres. 78 nada más en el 2002. Y se hizo hace ratico tú mencionaste algo curioso y es lo de la mezcla de cultural, pues, como son ellos vistos hacia el mundo. Y la misma BBC escribió un artículo de un youtuber que estaba en el bosque como grabando y vio una persona colgada, pues ahorcada. Entonces el video fue como quien dice muy polémico Impacta, de ese impacta. hombre ahorcado. Claro, y entonces se disculpó públicamente y borró el video, pero, o sea, lo que te mencioné es que habrá detrás de esta cantidad de suicidios, pues, y en ese mismo lugar. No, pero esto ya es más que todo un fenómeno por toda esta cultura que tienen en Japón de trabajar de más, de no divertirse lo suficiente, no salir con amigos, que todo es trabajar y producir y que los conduce a la depresión y termina en esto, pues. Pero
lo que pasa en este caso del bosque en Japón, que es tan fuerte incluso que el gobierno ha tomado medidas de vallar partes del bosque para que la gente no entre y en los árboles colocar carteles que dicen que se lo piensen mejor, que se den la vuelta, que te vayas para tu casa. Sí, como que piensa en tu Y familia, en tus padres. claro, y eso lo que hizo fue que rodara por el mundo y se volviera mucho más popular. Pero casos como estos hay en todos sitios. Sin ir Ah, muy no, lejos, claro. en Chile hay muchos puentes que tienen la fama de que son puentes en el que la gente se va a suicidar, que va a saltar. Hay muchos Ya hay edificios varias en Estados personas que Unidos ya, que los agarran literalmente para subir a la azotea y suicidarse. Entonces yo podría asemejarlo y decir que es lo mismo, solo que aquel es mucho más popular por todo el mito que ya trae esta isla de Japón. claro, te pregunto porque hace poco creo que estaban haciendo hasta análisis científicos del lugar, de la zona, de que porque hay personas que nada más estando en el sitio ya sentían como sí, la necesidad de quitarse la vida, sensaciones distintas, pues estar un pelo más triste. Entonces es como que, ¿será que es el lugar que realmente posee algo o es solamente una superstición y es un sitio que la gente solamente elige para ir a morir allá y no hay nada más allá detrás de eso? En ese caso, ya que es curioso, o sea, yo creo que es más bien que las personas se van sugestionando al estar en un sitio en el que han muerto tantas personas, que tantas personas se han perdido, que tantas personas se han suicidado. Yo creo que el subconsciente te va como que haciendo una mala pasada y te termina sugestionando y te empiezas como que a sentir mal por estar en ese sitio. Pero yo no creo que sea algo tácito y medioambiental de que literalmente No, yo tampoco. toques el bosque y ya te deprimas y te quieras suicidar, pues. Sí, es que Eh, creo que está en una parte del monte Fuji, inclusive. O sea, es parte, no sé hacia qué lado es, pero creo que forma parte. Yo tampoco creo que sea algo que el lugar tenga alguna especie de magia o no sé cómo se le podría llamar. Creo que ya es algo más así de sugestión, como tú dices, de las personas sí, que exacto, van al lugar y ya se sienten así, pues. claro. Vamos con otro creepypasta. Este es muy breve, pero sí también muy circulado en internet. Fue uno de los primeros, se compartió en la D-Web. Muchas personas aseguran que fue real y era que eran dos compañeras universitarias. Una siempre era un poco más tranquila, la otra era más fiestera. Resulta ser que la que le gustaba un poco más salir le dijo, mira, vamos un momento a tal sitio, vamos a pasarla bien, no te quedes aquí. Ella decide quedarse y bueno, se hicieron las 3 de la mañana y ella escucha como que su amiga llega y que se tropieza con todo. Pues ella iba como a encender la luz, pero tenía tanto sueño que siguió durmiendo y al otro día ella se encuentra con la amiga con el estómago abierto y escrito con la sangre del estómago de la amiga, obviamente. En la pared tenía escrito como que no te alegras de no haber encendido la luz, decía. Y esa historia en la D-Web fue creo que pionera, fue de las primeras que salió y de las que se hizo viral al punto de, bueno, de que ya le quieren hacer inclusive hasta una película. Claro, es que imagínate, prácticamente tienes el guión ya hecho. Lo único que tienes que adaptarlo a lo que quieras hacer. Si quieres hacer una película, si quieres hacer una serie, eh, ya tienes casi que la mitad del trabajo lista, pues. Porque, como te Claro. digo, al final de todas estas teorías que estamos relatando no hay pruebas de nada. Entonces eso quiere decir que fue alguien que posiblemente se lo haya inventado porque para la Exactamente. imaginación humana no hay límites, por así Exacto. Y la prácticamente. gente le dio validación a su, no sé, Claro, imaginación. Se es puede que decir así, no sé. es así. Porque si te pones a ver es como que muy fantasioso todo que este caso ocurra. No Sí, hay sí, nada como claro. que físico, ¿me entiendes? No hay nada como que de verdad demuestre que esta cosa pasó así como lo están relatando. Porque Claro, como algo venimos palpable hablando donde de tú un puedas principio, indagar. exacto, como venimos hablando de un principio, todas estas son leyendas. Son leyendas y mitos, solo que surgen en internet y mueren en internet. Exactamente. Y hablando de esas leyendas que mueren
llegaste a escuchar la del fantasma de Portugal, que es muy famosa en Venezuela, la, la nombraban muchos. Llegaste a, Igual recuérdala ahí La por del si alguien fantasma de no. Portugal es un video que está en YouTube. Bueno, yo lo vi por YouTube hace muchísimos años, que era una historia de tres chicos que van en un carro y están como perdidos, pero era una zona tipo rural. Y en una de esas, bueno, llevaban rato filmando un chico que tenía como una grabadora nueva, y le dan el aventón a una chica. La chica estaba como vestida medio, no te voy a decir, ay no, estaba toda de blanco, pero Las sí muchachas las estaba, curvas. exactamente, y le dan el aventón. Cuando el chico enfoca a la chica, la cámara como que se despixela mucho, como que si hiciera interferencia, no sé cómo explicarte. Ya. Entonces, bueno, él quita la cámara y hay una parte donde ella ya como que se tiene que bajar y ella dice como que, bueno, mira, en ese lado ya me puedes dejar, ahí fue. Entonces ellos le preguntan como que ahí fue que, no, ahí fue donde yo morí. Y cuando el chico le enfoca la cámara a ella, bueno, ya era un espectro así súper feo, el carro se escucha como que se voltea y bueno, al parecer todos mueren. Esa es la historia la del fantasma de O Portugal. sea, que al final es una leyenda más, pues, como puede ser Sí, sí, cualquier leyenda claro. de cualquier sitio. Así Claro, que, como claro, te claro, digo, claro. le decimos creepypasta es porque esto sale de un foro. Entonces se empieza a Claro, copiar y claro. a pegar en otros foros y se hace muy popular. Pero Exactamente. como esta historia, miles de historias más hay, sobre todo en países rurales, No, como es lo que es el caso imagínate, de hiciéramos Venezuela, hay, pues. el Silbón también va incluida O sea, si tú te pones a catalogado. ver el modo operandi de la Llorona o la Sayona o como quien quiera que la llames, la chica de la curva, es el mismo modus operandi de este creepypasta que me estás hablando. Una chica que se sube a Claro, ciertos lados y asusta al que le da el aventón. exactamente. Y no hay Dejándote que de olvidar que moraleja que no subas a nadie nunca en una vía, pues. no, y que bueno, y que hay que recordar que las leyendas urbanas forman parte de los creepypastas. Exacto. Es que nacen de ahí, nacen de estas leyendas urbanas. Inclusive hay leyendas urbanas que son mucho más viejas antes de que se llamaran creepypasta. Pero Claro. bueno, ya más adelante vamos a conversar sobre eso. No, Vamos con el... y exacto, Dime, 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 vamos dime. avanzando, vamos avanzando. Ya. Bueno, vamos con Slenderman, que ese es muy nombrado, pero de una manera jocosa, pero según muchas personas también aseguran que lo llegaron a ver porque él afecta como niño, es una persona que tiene los brazos extremadamente largos, viste de traje, no tiene rostro. Y bueno, precisamente lo que te acabo de nombrar ahorita, este fue uno de los pioneros en difundirse antes que se llamaran creepypasta, este famoso Slenderman. Claro. Es que este caso es curioso porque este surge de una competición que hubo en un foro de crear monstruos falsos con edición de fotografía. Y este fue el que ganó en ese momento porque hicieron una edición de fotografías antiguas en el que insertaban al monstruo usando Photoshop y estas técnicas avanzadas de informática. Entonces la fotografía parecía tan real de que tuvieras una fotografía de 1920 en el que estaban unos niños jugando en un parque y al fondo se ve esta silueta de esta persona altísima con unos tentáculos y obviamente la gente que no está ni enterada de eso o que no sabe que estos foros existen, cuando empiezan a surgir estas fotografías en las redes sociales que utilicen, obviamente que la gente empieza a asustarse, pues. Y este es uno de los casos más populares precisamente por eso, porque se regó, literalmente fue el que le dio el nombre de creepypasta a todas estas leyendas por Sí, ese mismo motivo, pues. yo creo que cuando dice creepypasta, creo que enseguida tiene que hablar de Slenderman. Sí, Creo exacto.
Es el más Si popular. hubiese sido por orden de importancia, lo hubiese nombrado de Pero primero. es que Slenderman, imagínate, es tan popular incluso que tiene películas, tiene videojuegos de Slenderman en el que tienes que huir de este personaje. Hay varias adaptaciones de libros, de cómics, creo que hay también. O Sí, sí, es muy sea, famoso. impactó mucho en lo que es la cultura popular, en la cultura geek que hay ahora. Yo creo que en parte es porque sus mayores víctimas son los niños, entonces creo que también Claro, le da como que un este, plus, pues. le da un plus. Bueno, hermano, vamos con el segundo, tercero, cuarto, quinto, ya se me perdió por dónde vamos. Vamos con el No sé siguiente, cuál. con el siguiente. Vamos con el siguiente mejor. Que es Jeff the Killer, que También es fue muy como, popular. claro, este también es muy, muy famoso. Creo que está a la par con Slenderman, no por encima, pero sí está muy cerca, es muy famoso. Que es un chico de 15 años que mata a sus padres y a sus vecinos mientras estaban durmiendo. Entonces, bueno, supuestamente fue un caso y la primera imagen de Jeff como tal, recuerda que toda esta es literatura fandom, entonces la primera imagen de Jeff se originó en el 2005 en Japón. La fotografía empezó a circular con el texto de Go to Sleep, de ve a dormir, porque él cada vez que mataba a alguien decía esa frase, pues era como que su frase insignia. Y nada, pues este creepypasta también es de los más conocidos. No, y lo curioso de este creepypasta es que la apariencia, la típica imagen de que todo el mundo ve en internet cuando buscas el nombre, es una imagen que surgió porque una chica subió en un foro una foto de ella y por toda esta cultura que obviamente es mala, que es del bullying, el ciberbullying que existe. Esta chica tenía sobrepeso, entonces le empezaron como que a editar la foto, la fotografía, hasta que terminó siendo esta imagen espeluznante que aparece cuando tú buscas este nombre en Google. Y Entonces conoces Jeff imagínate, the Killer. ya tienes la historia de Jeff the Killer y tienes una imagen y pasa exactamente lo mismo que pasó con Slenderman, de que se riega por todos lados diciendo que esto es verdad, pues. Exactamente. No, y es que si tú lo googleas y tiene hasta una similitud con el Guasón por el Joker, como que tiene Claro. una risa, tiene como que un Tiene como que brillo. la misma locura, pues. por- Sí, sí, ese mismo patrón, por así decirlo. Mira, vamos con el suicidio. Este lo quise dejar como de último porque es jocoso porque se trata de un dibujo animado de Bob Esponja. Pero cobró tanta vida, pues, y tanto auge este creepypasta que el mismo escritor aseguró que no, que todo es falso. Y es el suicidio de Calamardo. Se dice que en el 2010 se alegaba que había una existencia de un episodio perdido de Bob Esponja en el que Calamardo se suicidaba. Entonces, en el supuesto episodio, mientras él se estaba suicidando, habían ruidos muy extraños, interferencias y destellos rápidos de imágenes de niños muertos. Entonces, bueno, como te dije, tomó tanta popularidad que llegó al punto donde el mismo escritor y productor de Bob Esponja salió a Salió desmentirlo, pues, por desmentido. muy tonto que suene. No, claro, y es que, como bien veníamos hablando cuando estábamos mencionando el creepypasta de Slenderman, cuando tú hablas de todas estas leyendas que tienen que ver con niños, de alguna forma, así sea indirectamente, como en este caso, que es una caricatura que está enfocada a ese público, este, surge como que más morbo de la gente en general, de chequear, de ver si es verdad, se vuelve más popular, porque como estas caricaturas son tan viejas y antes todo era físico, siempre se puede decir que surgieron capítulos que se perdieron.
Entonces, Sí. o que nunca salieron al público en general. Entonces está No, como que ese sí. morbo, porque de hecho, esa caricatura en específico tiene muchos creepypastas, tiene teorías locas de que si los personajes principales son los mismos pecados capitales. Hay muchas teorías que habría que Sabes ver, que pues. también hay un episodio, bueno, hay varios episodios de Coraje el perro cobarde, que tú sabes que ella tiene tiene un toque como de dark. Claro. Y hay varios episodios donde son cosas con, no sé, con mensajes subliminales. Voy a tratar de colocar aquí alguna foto o algún pedazo de un video de, de Coraje el perro cobarde, que también se habló mucho ahorita que da el nombre a Bob Esponja. No, Imagínate hablando de pero creepypasta y terminamos hablando de Bob Esponja y Coraje el perro. no, pero tú me vas a disculpar, Ángel. Coraje el perro cobarde era una de las pocas caricaturas que yo cuando era niño me daba miedo verlas, porque esa caricatura daba, o sea, te colocaban esos frames de repente de personajes Sí, 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 sí. No, es verdad, es que verdad. daban miedo, literal, o sea, fotorrealistas o estas impresiones en 3D que tú eres un niño de 5 o 6 años y ves eso y imagínate, quedas traumado. Bueno, por lo menos No, no. los de ahora yo creo que ven eso y ya tienen de por vida psicólogo, pues. Sí, sí, ya. No, ya ahora todo es un poco más delicado. Sí, ya. Mira, no, no, pero sí, tienes razón. Inclusive hay muchas teorías conspirativas que si de los Simpsons, de que predicen el futuro, que si de Coraje el perro cobarde, que cuando Pokémon Go, cuando salió el juego, que había muchas conspiraciones detrás del juego. Inclusive una de esas era, ahorita que me estoy recordando que tú sabes que habían como, yo nunca jugué eso, pero como que habían Pokémones que tenías que descubrir estando en la calle. Claro. Y hay gente que estaba ya en Auschwitz cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Ujú. Y el Pokémon que aparecía en esa zona era un Pokémon como de gas. Entonces como que eso tuvo mucha controversia, como que se estaban jugando con eso, lo tomaron como de broma porque eso no eran juegos y bueno, tú sabes como ahorita Claro, en y estos momentos que todo el mundo se queja por todo. políticamente incorrecto, exacto. Entonces, bueno, lo que te decía era bueno, que episodios de muchas series animadas, de muchos dibujos animados, tienen teorías de conspiración. Hasta el mismo South Park. Pero claro, lo que pasa es que son caricaturas que como han calado tanto en la cultura popular, de cierta forma, es obvio de que van a surgir todas estas teorías porque ya como están en el subconsciente de las personas, Ujú. van a ir como que hablando más de ciertos temas, buscando similitudes y cosas por el estilo. Claro, pues, y es que no hay que olvidar que estos creepypastas, estas teorías, eh, se crean con la intención de asustar o inquietar al lector. Ya se sabe, nadie te está vendiendo algo, la veracidad, pero la Claro. imaginación de las personas, del fandom, del que lo crea, es al que se le da mérito, porque más allá de que sea ficción o no, no se le quita mérito, valga la redundancia, a este tipo de imaginación para crear este tipo de historias. No sé, es literatura hecha por aficionados, pero hay Exacto, gente es que le que parece cool. ese sería el término, pues, que es literatura hecha por aficionados. Y a No, las más populares, porque obviamente estamos nombrando las más populares. Si nos sentamos aquí podríamos hablar por varios capítulos y no las cubriríamos todas, porque como le estamos mencionando, estas teorías surgen de foros y en los foros hay miles y cientos de miles de personas escribiendo teorías cada día. Entonces no pararíamos nunca de hablar de este tema. no, y es que no hablamos ni una cuarta parte, solamente creo que mencionamos los que tienen algún tipo de Y los más influencia con la populares. realidad. Sí, y los Exacto. que tengan algún tipo de influencia con la realidad de que, como en el último caso que te mencioné, que el mismo escritor de Bob Esponja salió a desmentir algo. Cuando tienen algo en el contacto de creepypasta realidad, ya creo que en estos episodios fue que los mencionamos y creo que fue Exacto. la finalidad.
bueno, mi gente, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, de haber mencionado esos creepypastas. No sé, a ti te llamaron la atención, hay muchos curiosos. Sí, ¿no? o sea, hay muchos curiosos, pues. Y para el que no supiera de este tema, ya pueden tener en mente de que Japón es la cuna prácticamente del 90% de los creepypastas, o por lo menos del 90% que son buenos en realidad, o que sí vale la pena leerlo. Ya garantizamos que son buenos escribiendo este tipo de Sí, historias. exacto. Y bueno, también quería pedirle disculpas en parte del podcast, ya que no publicamos el lunes, ahora vamos a publicar los sábados. Y que bueno, muchas gracias por las personas que nos han estado preguntando y que nos han estado sugiriendo los temas. Recuerden seguirnos en todas las redes, en YouTube. Que nos comenten, que le den al botón de me gusta, de suscribir, todo lo que puedan compartir nos ayudaría mucho a surgir en este algoritmo de YouTube. Sí, a sobrevivir. A sobrevivir, exacto. Bueno, mi gente, entonces nada, pues muchas gracias, eso fue todo, hasta luego.